Ahorita al final hacemos la ronda de preguntas, alzan la manito y aclaramos. ¿Listo? Bueno, chicos y chicas, vamos a ingresar acá al contenido para que veamos el reto 2. Vamos acá, reto 2, actividades de aprendizaje. Aquí está, actividad evaluativa, reto 2. Hasta hoy la publiqué porque no quería que me montaran actividades del foro en el reto, ¿vale? Para que no se vayan a confundir. Listo. A ustedes les aparece directamente así. Entonces, miren, como siempre, ¿alguien me ayuda a leer la descripción, por favor? Esta partecita de acá. Yo, profe. Vale, ayuda. Las expresiones sonoromusicales dan cuenta de las vivencias y experiencias humanas en el marco de la cultura donde son producidas. Acudimos, por ejemplo, a la música no solo para escucharla, sino también porque en ella queremos sentirnos reflejados. En este sentido, cabe preguntarse qué dice la música del ser humano, qué dice la música de nosotros que la escuchamos y cuánto influye el contenido de la música en nuestra identidad. Miren, chicos y chicas, que estas preguntas, si nos ponemos a ver el recorrido que hemos realizado, ya les hemos dado respuesta, ¿cierto? En las actividades anteriores y con el reto anterior, ¿cierto? Que nos hablaba de música e identidad y hacía la relación alrededor de cómo usted debía colocarse en los zapatos de un periodista y escribir un artículo sobre cómo se desarrolló, cómo se construyó y cómo influyó esa música durante la pandemia, ¿cierto? Y esas expresiones sonoromusicales, que es lo que a grandes rasgos nos plantean en estas preguntas, ¿vale? O sea que esto no es desconocido, que lo hemos venido leyendo y lo hemos venido trabajando desde inicio de semestre, ¿cierto? ¿Ahí vamos bien? Sí, señora. Perfecto. Entonces, mire, dice aquí, de acuerdo con lo anterior, la actividad evaluativa 2 que se te solicita presentar es la siguiente. Volvemos al área de colocarnos en un rol o encarnar un rol. En este caso es el del periodista de un periódico. Dice, el periódico universitario Raíces te ha pedido escribir un artículo corto de una página y a un espacio sencillo, un espacio dirigido a los estudiantes, en el que informes y expliques cómo la música incide en la identidad. Seguimos hablando de identidad, a fin de que estos pueden seleccionar de manera más consciente sus gustos musicales. Para ser publicable, el escrito debe contener un título, una introducción, un desarrollo con citas y paráfrasis de los textos estudiados en el reto 2, una conclusión y al final las referencias bibliográficas en normas APA. Entonces, el rol del periodista, ¿de quién será? Respóndanme. ¿El rol del De periodista de quién nosotros. será? De ustedes. ¿Listo? ¿Qué deben escribir? Un Un artículo. Un artículo. artículo Un artículo corto. ¿A quién va dirigido? a los estudiantes. A los estudiantes. ¿Qué información debe tener? Debe informar y debe explicar, Explicar. ¿cierto? ¿Y cuál es la temática que debemos explicar? Miren, aquí está. Cómo la La música incide en la identidad. identidad. Cómo la música incide en la identidad. Recuerda que ustedes para el foro que les adelanté una semanita, ese foro ustedes hicieron perdón, escogieron un género musical y desarrollaron, Sí. dieron respuesta a diferentes preguntas e incluyeron por qué a ustedes les gustaba ese género musical, por qué a ustedes les influenciaba cómo les influenciaba ese género musical, ¿cierto? Entonces miren que en este artículo ustedes van a utilizar obviamente esa información que de alguna manera ustedes ya tienen de esa investigación que realizaron, van a hacer la relación con las lecturas, ahorita les voy a decir cuáles son las lecturas,
para que puedan escribir el artículo corto. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cuáles son las lecturas que ustedes deben tener en cuenta? Profe, una pregunta. Ya, espérame al final, ¿dale? Espérame, termino la idea y ya. Entonces, ¿cuáles son las lecturas que ustedes deben tener en cuenta? Estas dos lecturas que hablaban acerca de la música tradicional latinoamericana, la lectura de Marimba de Chonta, y estas otras dos lecturas acerca de las identidades sociomusicales, porque les estamos hablando de esas identidades como tal en la consigna de trabajo, y este otro que nos sigue hablando de las identidades culturales a través del sonido. ¿Vale? Esas son las lecturas que ustedes deben relacionar cuando ustedes desarrollen el escrito de un artículo corto. Listo, preguntas para explicarles entonces, clarificarles la estructura de un artículo. En este caso es un artículo corto, pero no es de corte científico, sino que es un artículo divulgativo. ¿Listo? Entonces vuelvo acá. Pero no hay manitos alzadas. ¿Tenemos preguntas? Profe, esta clase Sí, profe. queda grabada. Sí, por supuesto, todas quedan grabadas. Juan Felipe. Bueno, Profe, gracias. ¿cuántos renglones es el artículo? Ahí dice una página, por lo general un artículo corto, y ya se los voy a mostrar, un artículo corto debe tener entre 500 y 800 palabras. Una página, página y media. Profe, ¿Hasta ahí está clara la consigna de trabajo? Sí, profe, ya tenemos claro eso. Pero yo tengo otra duda. Del reto 2, la única actividad que se ha realizado era la que teníamos que montar al foro, que hablaba sobre un género musical urbano. Se tenía que hacer pues como ya sea en PowerPoint o ¿cómo es que se llama el otro programa, profe? El afiche sonoro. Lo podemos Exactamente. hacer en el programa en el que ustedes manejaran mejor, en Canvas, no sé, en PowerPoint, en Powtown, en el que ustedes decidieran, manejaran mejor. Bueno, muchachos y muchachas, voy a aclararles la estructura del artículo corto. ¿Por qué? Porque muchos me construyeron unas ideas que no tenían nada que ver con lo que les estaba solicitando. Recuerden que nosotros tenemos que dar respuesta a esa consigna de trabajo. Debemos meternos en ese rol. ¿Vale? Entonces, por fin me alzan la manito cuando vayan a intervenir. Debemos meternos en ese rol para poder desarrollar nuestra actividad. Bueno, muchachos, voy a mostrarles entonces. ¿Quieren que les aclare la estructura del texto entonces? Del artículo. Sí, señora. Porfa. Perfecto. Aquí tenemos, les voy a mostrar 3 puntitos que debemos tener muy en cuenta, muy en cuenta cuando vas a escribir. Primero, la audiencia a quien vamos a informar, ¿vale? Y que este tema sea de interés. En este caso, ¿cuál es el tema de interés, muchachos? Que nos están pidiendo en la consigna. ¿Cuál es el tema de interés que nos están pidiendo acá en la consigna? La música. La música ahí. La identidad. Y aquí nos lo dice, cómo la música incide en la identidad de cada uno de esos jóvenes, ¿vale? Entonces miren que aquí ya sabemos cuál es la temática, cómo la música incide en la identidad de los jóvenes. Esta vendría siendo el tema de interés, ¿listo? Cómo la música incide Entonces aquí ustedes tienen que mirar algo muy importante. Y es que cuando uno siempre tiene este tipo de temáticas, tú tomas
una postura, ¿cierto? Entonces yo podría decir, a mí el reggaetón no me gusta para nada, podría decir que la música afecta la identidad de los jóvenes, o el reggaetón afecta la identidad de los jóvenes porque utiliza un lenguaje soez y agresivo para la sociedad. Entonces de esa idea yo podría partir, o sería el punto de partida para iniciar mi artículo, ¿vale? O podría decir, el rock como género que abre la mente y genera opinión, ¿me entienden? Entonces, a raíz de tener este tema de interés claro, aquí ya tenemos que nosotros debemos hablar sobre cómo la música afecta a la identidad. Ya ustedes deben identificar específicamente por qué género se van y cómo y cuál será su postura frente a esto, ¿vale? ¿Clara esa parte? Sí, señor. Sí, Una señora. pregunta también sería como lo hablaríamos como, o sea, lo escribiríamos más bien, como en tercera persona. Miren, muchachos, o sea, el artículo se puede escribir en primera persona, pero tenemos un problema muy grande que identifiqué en el 99% de ustedes, es que ustedes hacen uso excesivo del yo. No sé si alguno tenga su documento ahí a la mano, y a muchos yo les marqué mucho el me, el mi, el yo, ¿sí? Entonces, cuando escribimos en tercera persona, evitamos que esa basurita, como muchos les escribí ahí, se nos intervenga en el camino para que podamos escribir bien y que ese joven, en este caso, que es el receptor de nuestro escrito, pueda entenderlo de manera adecuada. ¿Sí? ¿Sí queda esa partecita más clara? Sí. Sí, señor. Gracias. Vale. Miren, les voy a dar la posibilidad de que lo escriban en primera persona, siempre y cuando no me caigan en esa repetición de lo que estoy hablando, ¿vale? De que sea, es que a mí el género musical me gusta porque yo me siento demasiado identificada con él. Entonces miren que fue a mí, yo, me. Entonces son repeticiones o redundancias que hacen que el texto no sea tan claro, ¿vale? Listo. Entonces ya sabemos que la música afecta la identidad de los jóvenes. El propósito comunicativo, lo que se quiere transmitir. ¿Qué queremos transmitir? Miremoslo acá, miremoslo en la consigna de trabajo. Nos dicen, a fin de que estos puedan seleccionar de manera más consciente sus gustos musicales. ¿Qué queremos decirle a esos jóvenes? Le queremos decir pilas, miren que este género musical es súper chévere, o pilas, mira que este género musical te está afectando terriblemente, porque estás tan metido no sé, en la música, no sé, un género musical, en la salsa choque, que no te está transmitiendo nada y ni siquiera te está aportando para generar tu identidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se quiere transmitir? ¿Qué queremos transmitir? Queremos transmitir que puedan seleccionar de manera más consciente sus gustos musicales. ¿Listo? Eso es lo que queremos transmitir. Que puedan seleccionar de manera más consciente sus gustos musicales. Tipo de información. Necesitamos entregar una información objetiva. Y aquí es donde yo les planteo lo de la primera o la tercera persona. Es válido que nosotros escribamos en primera persona un artículo de corte informativo, porque el artículo de corte informativo nos está especificando o está transmitiendo una información desde ese aspecto personal de quien escribe, ¿vale? Por eso es válido escribirlo en primera persona. Nos dice que debemos entregar la información de manera objetiva. Yo puedo decir sí, estoy de acuerdo, o en desacuerdo,
¿listo? O en desacuerdo, pero debo hacerlo de una manera en la cual pueda convencer a esa otra persona, a la persona quien me lea, ¿listo? Convencer a quien me lee. Ese es el tipo de información. Ordena los datos según su importancia. Recuerden, muchachos, que desde el inicio yo les he dicho que siempre cuando tengamos una idea clara, en este caso es cómo la música afecta la identidad de los jóvenes, nosotros debemos hacer una lluvia de ideas y organizar las ideas de mayor, organizarlas de mayor a menor, ¿vale? Porque, por ejemplo, por ahí hubo gente que es de la zona de los llanos y me escribía mucho sobre esa música tradicional. Miren que por lo menos esa música de la zona de los llanos o la música tradicional vallenata tiene un sentido muy de raíz, muy de esa tradicional que viene, de esa cultura tradicional. Entonces tú puedes utilizar eso a tu favor y decir que la música vallenata es una insignia del pueblo colombiano y son sus juglares los que de generación en generación han venido enseñando esa cultura a todo el mundo. Entonces miren que esa primera idea que es tan clara nos da para que desarrollemos todo el texto. Y finalmente la estructura, que es inicio, desarrollo y cierre, muchachos. En ese inicio usted no tiene por qué escribirme, este es un artículo que le va a decir esto y esto y esto. No, no debemos hacer eso. Usted en el inicio va a comentarle, a expresarle a ese chico que te está leyendo sobre qué se va a encontrar en el texto. Entonces le escribes, la música tradicional colombiana, en este caso la salsa, lleva un legado cultural que de generación en generación ha pasado en las familias del Valle del Cauca. Y ahí comienzas a hacer todo ese recorrido. No me vas a decir, este texto te muestra, primero, que la actividad 1, 2 y 3, segundo, desarrollar un artículo. No, ¿vale? Eso no va en la introducción. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos o no vamos? Sí, señora. Sí, profe, tengo una duda. Dime. Juan. Profe, entonces en este orden de idea no tenemos libertad para escoger el género, porque tú dices que el reggaetón no, porque tiene mensajes violentos, por decirlo así. Estoy dando ejemplos, corazón, estoy dando ejemplos. Esto, pues dices que la música llanera, a mí la música llanera no me gusta. No, corazón. Me parece que otras músicas, otros géneros dan pues como otros. Sí, Juan, porque es que hay unas letras del reggaetón que sí, es que sí realmente dije, profe, entonces. Juan, escucha. Yo nunca he dicho que no, simplemente estoy colocando ejemplos. Ustedes son libres de utilizar el género que quieran. Solamente estoy haciendo ejemplos. Nunca he dicho no pueden trabajar sobre este género. No, ¿por qué? Ustedes son libres de escoger el género que quieran. Solamente son ejemplos los que estoy dando, ¿vale? Bueno, profe. Dale, son ejemplos, son ejemplos. ¿Listo? Karen. Profe, o sea que para esa actividad se debe elegir un género específico. No precisamente, si tú quieres destacar lo mejor de de 2 o 3 géneros, lo puedes hacer. O si quieres resaltar lo que está influenciando de una manera negativa de X géneros, también lo puedes hacer. Y en este caso, ¿cómo sería la introducción? Corazón, depende cómo tú vayas a trabajar los géneros, depende cuál sea la idea que vas a desarrollar. Karen. Okay, Karen, ¿cuál es la idea que tienes en mente?
Por ejemplo, podría hablar de varios géneros. Usted nos Ujú, comenta, el reggaetón podría hablar negativamente de cómo influye pues en las personas que lo escuchan, ujú. pero también podría hablar, ejemplo, de la música llanera, como aquí en los llanos hace de una u otra forma sentir orgullosa a las personas, Ah, fue como el tuyo entonces esa que leí de música la tiene música. letras bonitas. Ajá, ese texto me pareció súper. Eh, Chévere. A ti te fue bien en ese texto. y entonces, ¿cómo, por ejemplo, escogiendo varios géneros, cómo haría una introducción? Es que mira que todo depende, Karen, de cómo tú organices la información. O sea, tú qué quieres transmitir en ese momento con esa relación. Por ejemplo, tomo lo que dijo Juan Felipe. Hay canciones del reggaetón que no son feas y que tienen letras muy bacanas. Entonces tú podrías hacer como un paralelo, o por lo menos Juan Felipe podría decir, mira, profe, es que hay letras que son súper lindas y hacemos un paralelo con las otras que no son tan bonitas. Y entonces él puede hacer ese paralelo entre las letras del reggaetón que hablan del amor, que hablan de la familia, frente a las letras que hablan sobre aspectos oeses, ¿me entiendes? Entonces tú debes identificar, Karen, cuál es el camino que vas a seguir si vas a utilizar X géneros musicales. Si te vas a ir por la línea de la comparación, si te vas a ir por la línea de decir, no, este género, este, este género del reggaetón es terrible frente a la belleza del vallenato y la música tradicional de los llanos, o sea, eso ya, esa claridad ya solamente tú como escritora puedes darla. Y es dependiendo en ello es que haces la introducción. Aquí yo ya les voy a compartir una imagen, quiero resolverles estas duditas. En cuanto a esto, ya les voy a compartir una imagen de qué debe ir en la introducción, qué debe ir en el desarrollo y qué debe ir en la conclusión, ¿vale? Iván. Profe, si esto, digamos, si uno escoge un solo género, también se puede contrastar pues lo bueno y lo malo. Por supuesto, Iván. Puedes hacerlo perfectamente. Y el género necesariamente no tiene que ser de acá de Colombia, ¿verdad? O sea, que No, sea... es el género que te guste, Iván. Ah, ok, El perfecto. género que te guste. Darianis. Sí, señor, esta grabación, o sea, esta grabación va a quedar ahí guardada, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ok. Y yo también la Lo otro monto, que yo todas las quería, grabaciones también las monto en el campus. bueno, gracias. Otra cosa que iba a hacer, por ejemplo, un género, la música angloparlante, o sea, de lengua, En por inglés, ejemplo, eso se podría tomar, el eso se R&B, podría tomar como un género. todo, jazz, Ok, por ejemplo, ya, el pop, así, el como pop. tal, Sí, ya. corazón. Miren, la idea, muchachos, es que escojan un género que a ustedes les guste o un género que odien también, ¿no? Puede ser. O sea, el rollo es que usted pueda tener claridad frente a lo que está escribiendo, para que así sea más clara su escritura. Y otra cosa que les recomiendo, por eso les estoy dando, miren, es 30, les estoy dando como bastante tiempito para que puedan construir ese texto y las personas que quieran lo revisamos antes de que lo monten, antes de que lo monten al buzón, para que miremos si lo estás haciendo bien. Pero eso sí, muchachos, si me escriben un sábado a las 10 de la noche, me va a quedar complejo, o un domingo, ¿me entienden? Tocar que lo hagamos entre semana, para que nos podamos reunir y podamos leerlo y podamos mirarlo. Karen. Profe, yo tengo una duda, pues ya no es referente a la actividad final. Ah, no, pero entonces espérate, cerramos. Cerramos Vale. y al final, ¿vale? Bueno, muchachos, les voy a compartir por aquí. ¿Qué se me hizo? Aquí. Miren, aquí les voy a compartir también, tenía un videito, se los voy a mandar por acá para que no nos alarguemos tanto, porque sé que muchos están como en su horario también laboral. Se los voy a compartir por aquí por el chat, que es también sobre cómo debemos estructurar
Sí, la asesoría se la solicitan por Teams o por correo o por la plataforma, como quieran. Este videito es un paso a paso de cómo debes construir un artículo, un artículo de corte informativo, ¿vale? Y acá ya voy a abrir esta imagencita para explicarles esta parte y ya vamos a las preguntas en general, ¿vale? Me dicen por favor cuando se les esté visualizando a ustedes. Miren. Esto lo hicimos prácticamente con esas preguntitas, ¿listo? Contiene obviamente un título. El título no es reto 2, actividad humanidades, no. El título tiene que ser conforme a lo que tú estás desarrollando en tu artículo, conforme a la temática que estás desarrollando, ¿vale? ¿Qué tiene la introducción? Entonces tiene el inicio del texto, donde se presenta el tema descrito de manera breve. Debe motivar al lector para que pueda leer el resto del trabajo, para que pueda leer el resto de su artículo. Usted en esa introducción cautiva a quien está leyendo lo que usted escribió, ¿vale? En el desarrollo, miren, debe contener al menos, nosotros le estamos pidiendo entre 500 y 800 palabras, que es una página. Entonces, miren, contiene al menos 3 párrafos donde se desarrollan las ideas principales. Estas se ordenan de acuerdo a la importancia que el escritor otorga. Usted coloca su título, escribe un buen párrafo de introducción. Se escribe unos 3 párrafos súper chéveres con el contenido y puede escribir uno también muy bueno de conclusión. Recuerden, muchachos, hay un punto súper fundamental en esta partecita de la actividad y es que debe tener citas y paráfrasis. Esas citas deben ser relacionadas, esas paráfrasis deben ser relacionadas con ¿cuáles? Con estas lecturas, con las lecturas que vimos acá en el reto 2. ¿Con cuáles lecturas? Con la de las 2 de música e identidad, que son sobre todo las que se ajustan más a nuestro desarrollo, y por estas de tradicional y cultura. Y estas de música tradicional y cultura. Esas son las que ustedes deben utilizar para dar cumplimiento a estas citas y paráfrasis, ¿vale? Y que deben ser obviamente con normas APA. Sigamos acá. La conclusión responde a la pregunta que aprendí a partir de lo que escribí. ¿Se acuerdan que yo ahorita acá en los ejemplos que les daba les decía, aquí nos hablan de una pregunta, tú puedes plantear la pregunta? Y por ejemplo, Juan Felipe decía, hay reggaetones que son muy bonitos, entonces yo me puedo plantear una pregunta que me ayude a desarrollar este tema y decir, el género del reggaetón ¿el reggaetón es estigmatizado por la sociedad o realmente ayuda a generar identidad? Y ahí ya está mi pregunta y yo respondo esa pregunta. ¿Listo? Entonces, también se puede comprender como un breve resumen del escrito al final. Bueno, lo de la pregunta yo lo digo para el inicio. Por lo general, para la conclusión, siempre en la conclusión, muchachos, nosotros escribimos qué aprendí a partir de lo que escribí. O sea, dejamos como esa moraleja, esa reflexión, y podemos también hacer una descripción muy general de las ideas principales que tratamos en el texto. Y miren que ahí está nuestro texto, y sé que se van a llevar mucho más de 3 o 4 o 5 párrafos. ¿Sí, muchachos? Entonces, quiero que me digan si la entendieron, si ya tienen más clara la estructura. Les voy a mandar por aquí también la imagen. Les voy a mandar por acá la imagen. ¿Cómo ven la actividad? Hola, profesora, buenas tardes. Hola. Entonces,
¿Cómo ven la actividad? ¿Sí queda clara? ¿No queda claro? ¿Quedaron perdidos? Pero cuéntenme, díganme. Más o menos, profe. Más o menos, ¿y por qué más o menos? ¿En qué quedaste perdido? Yo quedé perdida sobre lo de que explicó sobre la música. ¿Sobre qué, perdón? Sobre la música, profesora. Que hay que escoger cualquier música, ahí donde me perdí un poquito. No, tú escoges el género musical del cual quieres hablar y vas a dar respuesta de esto. Mira, el tema de interés es cómo la música afecta la identidad de los jóvenes. Entonces tú escoges qué género de música o qué tipo de música, o como lo decía tu compañera ahorita, tu compañera Karen, que ella quiere escoger diferentes tipos de música. Entonces depende tú cómo vayas a enfocar esa temática para dar respuesta a esto que se está planteando acá. Yo creo que a esto le deberían tomar una fotito y compartirla, no sé. Ya les comparto otra vez. Te vi que les estaba compartiendo, perdón. A esta partecita, ¿ya lo están viendo? Miren, entonces depende el tipo de música que tú quieras escoger. Es como tú te sientas más cómoda al escribir, ¿vale? Si con un género, si con diferentes géneros. Y recuerden que deben es plantear una estructura clara frente a qué es lo que ustedes le van a expresar a esas personas. Porque necesitamos que eso que se transmite sea seleccionar de manera más consciente los gustos musicales y convencer a esa persona que lo que usted está planteando ahí es tan interesante, es tan certero, es tan importante que puedan convencer de que esa persona o esas personas crean que sí, el reggaetón es terrible, o crean que el heavy metal es terrible, o crean que la música llanera es lo más divino de este mundo, al igual que la música clásica. ¿Me entienden? Karen. Profe, ya, pues le iba a preguntar, ahí ya queda el tema de la actividad 2. ¿Puedo hacer la pregunta referente bueno, la otra pregunta? Sí, déjame entonces cierro. Chicos, chicas, entonces, miren, ya yo les envié las informaciones, por acá también ya les envié el artículo informativo. Por favor, roten esto en sus grupos que tienen de WhatsApp. Díganle a sus compañeros que el viernes hay este mismo espacio para aclararles y explicarles estas duditas, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta alrededor del reto, de la entrega del reto, chicos? Chicas, plazo máximo hasta el 10. O sea que ustedes tienen toda Semana Santa para hacerlo. ¿No hay más dudas? ¿No hay más inquietudes? ¿Ariel? ¿Puedo hablar con usted respecto al reto 1 ahorita? Sí, al final. ¿Listo, chicos? Ariel, ¿tienes alguna duda respecto al reto? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Vamos que el reto es para entregar el día 10 y tuvimos plazo para entregar el foro hasta el día 27, el domingo, ¿cierto? Tuvieron plazo hasta el domingo. 27. El domingo. El foro fue hasta el 27. Semana Santa la siguiente al 10. Al 27. Sí, no, eso es lo que listo. Y el 10 es para entregar el reto 2. Sí, el 10 para entregar el reto. Ay, sí, Semanas antes tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es esa semana. Listo. Chicos, dejémoslo tentativamente el 10, pero yo voy a hablar con mi coordinador a ver si nos dan ese espaciocito para la siguiente semana, ¿vale? Pero yo les envío la información hasta el momento, hasta el 10. Ok, profe, gracias. ¿Vale? Igual, estamos pendientes, que yo soy bien intensa mandándoles mensajes y yo les aclaro esta partecita. Karen, listo, chicos, entonces, ¿alguna otra duda, inquietud para resolverles? ¿Para quedarme con los que tienen esos casillos especiales? ¿Gina? No, profe, mi pregunta también es aparte del reto 2. Ok, perfecto. Entonces, chicos, chicas, ¿nos queda claro? Por favor, hablen o callen para siempre.
Recuerden que en este reto no puedo darles más tiempo porque me queda el tiempo justo para realizar la retroalimentación y para que ustedes la tengan, ¿vale? Recuerden, chicos, algo muy importante. Nosotros en estos retos no les estamos colocando una calificación numérica. Eso fue un error de la plataforma. No sé por qué la habían estructurado así. Nosotros, lo que ustedes ven son los niveles en los cuales los ubicamos y la retroalimentación. ¿Listo? Vale, chicos, si no tenemos más preguntas, por favor, ya abandonamos la sala para el reto y me quedo solamente con las personas que tienen las inquietudes generales. Karen. Profe, yo sigo con la inquietud de dónde encuentro lo de la actividad 6. Mírala acá, Karen. Yo no vi los 2 videos y creo, y no sé si es que no... no, razón. De la actividad 6 no hice porque eso es lo que les estaba explicando, que es solamente la lectura. Pero ahí debemos hacer un texto. No, corazón, no, yo no les estoy solicitando... Oh, my God. No les estoy solicitando el texto porque quiero que se dediquen a hacer la actividad, ¿vale? Solamente quiero que lean estos 2 textos que son fundamentales, no que me escriban un texto adicional. O sea que la actividad 6 solo es leer identidades sociomusicales y la creación de identidades culturales. Porque quiero que este tiempo me lo aprovechen para escribir un buen reto 2. Listo, profe, es que como ahí leía que nos pide un texto referente a las identidades, entonces estaba confundida. No, yo mañana les voy a tomar nota de una vez acá. Dame un segundo.